Comenzamos la escuela bíblica. Bienvenidos a todos. Un año nuevo y seguimos con el mismo tema, ¿verdad? Ya llevamos, creo que son 3 años con la lección que estamos estudiando, los fundamentos de la vida cristiana. Y recordamos que estamos en la lección 17, que habla de la imposición de manos. Hay que recordar que la doctrina de la imposición de manos es la siguiente de las 3 principales verdades fundamentales que se encuentran en Hebreos capítulo 6, versículos 1 y 2, que son, que ya estudiamos, el arrepentimiento de obras muertas, la fe en Dios, la doctrina de bautismos, y ahora estamos tratando, ya bastante avanzado, porque se supone que hoy, si da tiempo, terminaremos con el tema de la imposición de manos. Y estamos estudiando las razones del Nuevo Testamento que nos inducen, que nos aconsejan o nos ordenan sobre la imposición de manos. Y la primera razón que estudiamos fue para impartir sanidad. A través de la imposición de manos los enfermos son sanados. También para impartir bendición, para impartir el bautismo del Espíritu Santo, para impartir los dones espirituales y para apartar personas para una obra específica. La Iglesia de Jesucristo necesita a hombres y mujeres hoy con un llamamiento de Dios en su vida y también con unción, la unción del Espíritu Santo, para habilitarlos para cumplir ese llamamiento. El problema es que hay poca gente dispuesta. El Señor llama, pero no respondemos. Hay muchas personas capacitadas, hay muchas personas que pueden ser apartados para el servicio, pero al no haber compromiso, no se pueden apartar. La imposición de manos por los ministerios unen el cuerpo de Cristo y es la manera de impartir tal habilidad, o sea, tal facultad a los que Dios llama. Dios llama, las personas respondemos o no respondemos, pero al que llama se le unge, Dios le capacita. Aquí tenemos que tener algunas consideraciones en cuenta. La primera es que la Iglesia debe ser sensible siempre a la voz de Dios. No se eligen ni por votaciones ni por ningún otro señalamiento humano. Es el Espíritu Santo quien designa a los ministerios y la Iglesia tiene que estar sensible a la voz de Dios. También debe tener en cuenta que el Espíritu Santo, repito, es quien llama y quien elige. Y la Iglesia es quien confirma con obediencia a su palabra. Dios hoy sigue llamando, sigue separando y sigue enviando y apartando personas. Lo que Él busca no son personas, digamos, elocuentes, con mucha palabrería, sino busca corazones disponibles, sensibles, enseñables y obedientes. O sea, que estén dispuestos, que tengan una disposición para servir a Dios, que tengan sensibilidad, que se dejen enseñar, que eso a veces cuesta, y también, sobre todo, que sean obedientes. Dios escoge el ministerio y declara el momento oportuno para que sean apartados, dedicados. Y luego otros ministerios deberán ser llamados para imponer manos sobre ellos y apartarlos y dedicarlos. Hay que tener cuidado, decíamos también, con la imposición de manos. Pablo le dice a su discípulo: no impongas con ligereza las manos a ninguno. Obviamente es un asunto muy serio el tener a alguien que no sea la persona correcta en una posición de ministerio, en especial si la persona anda en un pecado habitual o si Dios no lo ha elegido para ese cargo, o bien esa persona no muestra deseo para ser capacitado, que ese también es el problema más generalizado. La gente se limita a aprender por sí sola y decir: yo ya lo sé todo, no necesito que nadie me enseñe. Esas personas son soberbias, son personas que jamás Dios va a usar. Por eso necesitamos ir con mucho cuidado a quién vamos a imponer las manos y también a quién permitimos que nos las impongan a nosotros. Ahora, hoy vamos a estudiar los requisitos y la ordenación de ancianos. Ancianos, pastores y obispos es lo mismo, desempeñan
La misma función, pero con distinta quizás responsabilidad. En Isaías capítulo 9, verso 6, dice que el principado, o sea, el gobierno, está ciertamente sobre su hombro, sobre el hombro de Jesucristo. Pero también vemos que Jesucristo ha instituido en la Iglesia gobernadores, o sea, ministerios o ministros, los 5 ministerios, en los cuales delega su autoridad. La autoridad de los ministros que Dios escoge, que Cristo instituyó, Él les delega su autoridad, o sea, que actúan en la autoridad de Él. Y en 1 Corintios capítulo 12, verso 28, Pablo dice: y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran y los que tienen don de lenguas. El hombro, digamos que es la parte del cuerpo que está junto a la cabeza, ¿verdad? Por tanto, el gobierno de la Iglesia está o debe estar junto a Cristo, que es la cabeza. El gobierno es un don de Dios dado a individuos que son y que pertenecen a la iglesia local. No podemos elegir un ministerio de otra congregación en una iglesia local. Tienen que nacer, tienen que salir de la iglesia local. ¿Estáis comprendiendo? Esto está especialmente relacionado con los ancianos que son llamados por Dios para gobernar en su iglesia. Vamos a repasar algunos textos bíblicos. En 1 Timoteo capítulo 5, verso 17, Pablo le dice a sus discípulos: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Y a mí me gustaría ahora explicaros el significado del doble honor. ¿Por qué Pablo dice doble honor y no simplemente sean dignos de honor, sino de doble honor? Cuando el apóstol habla de doble honor, no se refiere a halagos exagerados ni a poner a nadie en un pedestal. En la Escritura la palabra honor tiene un sentido más profundo, mucho más profundo, que implica valorar, estimar y cuidar. Ese es el propósito del ministerio. Podemos entender ese doble honor en 2 dimensiones que se complementan. Primero, debe haber un honor moral y espiritual. Es el respeto sincero que nace del reconocimiento del llamado de Dios a esas personas, a esos ministerios. Los ancianos que gobiernan bien no quiere decir que dominen ni enseñoreen, sino que sirven, guían, corrigen con amor y dan ejemplo. A esos siervos la Iglesia está llamada a escucharlos, a considerarlos y a no menospreciar su consejo. Este honor se expresa en respeto a su ministerio, que no es fácil, disposición para aprender y recibir discipulado, oración constante por ellos, no dejar de orar por ellos, y cuidado de no hablar con ligereza ni juicio contra ellos. La Iglesia honra cuando reconoce que Dios usa instrumentos humanos para edificar a su iglesia, a su pueblo. La segunda consideración es honor material y práctico. En el contexto bíblico, el honor también incluye sostén material. Pablo lo deja bien claro unos versículos más adelante y lo aclara diciendo: no pondrás bozal al buey que trilla, y el obrero es digno de su salario. ¿Se preocupa Dios de los bueyes? Pues sí, digamos que sí. Pero aquí no se está refiriendo, está haciendo una analogía en comparación con el hombre, con el ministerio. Se preocupa Dios del ministerio y dice: no le pondrás bozal para que no coma aquel que trabaja, ¿verdad? Y luego dice: el obrero se merece un salario justo. Quienes se dedican de lleno a predicar y a enseñar invierten tiempo, invierten sus fuerzas, su estudio, oración. En definitiva, invierten toda su vida. Por eso el doble honor implica que la Iglesia se haga responsable de todo aquello que les falte, que sea lo necesario, claro, para vivir dignamente y seguir sirviendo sin cargas y preocupaciones que lastran su ministerio. A veces los pastores, los ministros llevan un lastre por la preocupación material de su vida, que se despreocupan
por necesidad de su principal ministerio, que es la preparación de la palabra, la dedicación, el tiempo, la oración, el estudio, en definitiva la vida dedicada a servir al pueblo, a la iglesia. Por eso es una provisión como acto de obediencia y de gratitud a Dios, porque están puestos por Él, recordemos. ¿Por qué doble honor? Porque se honra con el corazón, con respeto y gratitud, y también con los hechos, el apoyo en sus necesidades materiales. Cuando falta uno de estos dos, el honor queda incompleto. Respetar sin apoyar es insuficiente, y apoyar sin respetar es algo que no sirve, es algo vacío. ¿Estáis comprendiendo? Este pasaje nos llama a que revisemos dos cosas importantes. ¿Cómo tratamos a aquellos que nos pastorean y nos enseñan? ¿Cómo ejercemos nosotros el ministerio, el servicio cristiano? Dios no promete fama, pero sí asegura que el servicio fiel debe ser visto y valorado. Y una iglesia que honra bien también aprende a servir mejor. ¿Estáis entendiendo lo que significa la honra? En Romanos capítulo 12 vemos cómo se deben ejercitar esos dones. Leemos desde el versículo 6 donde dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, que significa con generosidad, el que preside con solicitud, o sea, con mucho cuidado, el que hace misericordia, que lo haga con gozo y con alegría. Ahora, ¿cómo se deben ejercitar los dones del ministerio? El apóstol Pablo nos enseña primero una verdad fundamental. Los dones no nacen del esfuerzo humano, sino de la gracia de Dios. Nadie se los gana. Nadie se los fabrica, nadie los compra. Los dones le pertenecen a Dios y Él reparte como Él quiere. Por eso el primer requisito para ejercitar un don es la humildad, es el reconocimiento que todo nos viene de Dios. El don no es para lucirse, sino para servir. Ahora bien, Pablo no solo menciona los dones, sino que nos dice cómo se deben ejercitar, y así encontramos la enseñanza profunda. Primero dice, conforme a la medida de la fe, conforme a la fe y a la gracia que hemos recibido. El don debe usarse sin exageraciones ni temores, no más allá de lo que Dios nos ha dado, pero tampoco menos, ¿verdad? Y mucho menos escondiendo el don. En segundo lugar dice, el que sirve en servir, el que enseña en la enseñanza. Esto habla de dedicación y de fidelidad. Aquí Pablo es muy claro. Dice, cada don se ejercita trabajando en él. Si tú tienes el don y no lo utilizas, no trabajas con él, ¿de qué te sirve? Dios te lo da para que lo ejercites, lo pongas en práctica para el crecimiento y el beneficio de la iglesia. Cuando alguien camina en fe, Dios se encarga del crecimiento. Pero claro, el paso de fe tenemos que darlo nosotros. El paso de actuar, de poner a trabajar los dones, es trabajo nuestro, es dedicación y es fidelidad. También dice el que exhorta en la exhortación. Esto debe ser con un amor, digamos, dispuesto. La misericordia de Dios y el amor no tienen límite y nos exige que seamos de la misma manera. Por eso dice el que exhorta en la exhortación. Exhortar no es golpear, es animar, es corregir, es disciplinar y es levantar. Es el propósito del don de la exhortación. Corregir, animar, disciplinar, que muchos no aceptan la disciplina, para intentar levantar al que cae. El don se ejerce con palabras sazonadas con gracia.
buscando restaurar y nunca humillar a nadie. El ministerio verdadero siempre apunta al crecimiento del otro. Luego dice el que reparte con liberalidad. Esto habla de generosidad y de transparencia. El don se da sin cálculo egoísta, ni segundas intenciones. Tú no uses el don esperando algo a cambio, sino que la Iglesia pueda crecer a través del don que Dios te ha concedido. La liberalidad refleja la confianza en Dios. Quien sirve desde el corazón entiende que todo proviene de Dios y a Él vuelve. Luego dice Pablo, el que preside con solicitud, significa con mucho cuidado. Esto habla de diligencia y responsabilidad. Presidir no es mandar, dar órdenes simplemente, es cuidar, pero hacerlo con autoridad, con la autoridad que Dios ha delegado en su ministro. Se ejerce el liderazgo con atención, responsabilidad y sobre todo dando ejemplos. Si yo predico pero no hago lo que predico, no voy a tener impacto jamás en nadie. Si no concuerdan lo que decimos con lo que hacemos, jamás nos va a creer nadie. El buen ministro del Señor no se descuida ni se relaja, porque sabe que hay almas que dependen de su fidelidad. Cosa importante en un ministro es la fidelidad a Dios, ser fieles a lo que Dios nos manda. Y luego en sexto lugar dice, el que hace misericordia con alegría. La misericordia no se ejerce con queja, ni con un rostro largo, un cara de palo, como yo suelo decir. Cuando el don se vive con gozo, se parece más al corazón de Cristo. El gozo es el servicio. El gozo en el servicio es la señal de que el don está siendo usado correctamente. Si tú usas tu don con alegría, con gozo, que la gente lo vea en tu cara, con qué ilusión trabajas ese don, va a demostrar, es una señal de que lo estás usando correctamente. Como conclusión a este punto, decir que los dones del ministerio se ejercitan primero en humildad, luego con fidelidad, en amor, en responsabilidad y por último con gozo. Y en cuanto a los dones del Espíritu Santo generalizados, no son para engrandecer al creyente, sino para edificar a la Iglesia y glorificar a Dios. Cuando cada creyente usa su don como Dios manda, el cuerpo de Cristo crece sano y fuerte. Yo diría que nuestra oración al Señor debería ser que el Señor nos enseñe a usar lo que nos ha dado, que sea para su gloria lo primero y también para la bendición de su pueblo, de su Iglesia. Esa debería ser, en cuanto a los dones que Dios nos ha dado, nuestra oración diaria, que el Señor nos enseñe a usarlos y usarlos correctamente. En Hebreos capítulo 13, verso 7, vemos una buena recomendación del autor. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. El escritor de Hebreos nos dice en esencia lo siguiente, que debemos acordarnos de nuestros pastores, de aquellos que nos enseñaron, que nos anunciaron la palabra de Dios, ese primer contacto que tuvimos con un pastor que nos enseñó la palabra de Dios. Fijaos en el resultado de su manera de vivir y luego, si es correcta, debemos imitarlos en su fe. Este versículo nos invita a vivir con gratitud y atención a aquellos que nos guiaron y hoy también nos guían en la fe. No se trata de admirar personas por sí mismas, sino reconocer que Dios usa a hombres y a mujeres fieles para acercarnos a su palabra. El autor nos dice algo muy importante: imiten su fe. Es decir, su confianza en Dios, su perseverancia en medio de las dificultades. En definitiva, su manera de vivir aquello que predica. También nos anima a observar el fruto de su vida. Debemos observar los frutos
La palabra de Dios dice que por sus frutos los conoceremos. Conoceremos si son buenos ministros o no, ¿verdad? ¿Cómo debemos observar ese fruto? Primero, ¿cómo está su hogar? ¿Cómo está el hogar? ¿Cómo funciona su matrimonio? ¿Cómo tratan a sus hijos? ¿Qué ven las personas que se relacionan con ellos? ¿Hay concordancia entre lo que se predica con lo que se vive? Esas son las preguntas. ¿Cómo debemos observar a las personas, a los ministros, incluso a los creyentes, no solamente a los ministros, sino a cualquier creyente? Debemos observarlos, porque no es lo que dicen, es lo que hacen. ¿Qué hacen en su hogar? ¿Cómo tratan a su familia? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo los ven los vecinos? ¿Cómo nos ven los vecinos? Una fe auténtica, hermanos, deja huellas, porque una fe auténtica está llena de amor, de fidelidad, de esperanza y de perseverancia, constancia. Si una enseñanza viene acompañada de una vida coherente a esa enseñanza, entonces vale la pena seguir el ejemplo de esas personas. ¿Estáis comprendiendo lo que estoy diciendo? En pocas palabras, este texto nos recuerda que la fe se aprende no solo escuchando, sino viendo las vidas transformadas. Dios nos habla muchas veces a través del buen testimonio de otros creyentes. No hace falta que prediquen en un púlpito, sino que la gente vea el púlpito de su hogar, de su casa, cómo se comportan. Honrar a nuestros líderes espirituales es seguir el camino de la fe que ellos siguieron, siempre con Cristo como centro, claro está. El gobierno en la iglesia primitiva fue primeramente por medio de Cristo. Primero fue Cristo quien gobernaba. Luego los 12 discípulos del Cordero, los 12 apóstoles, del Cordero, y luego por medio de los ancianos y los diáconos, conforme a la necesidad que surgía. Si estudiamos detenidamente el Nuevo Testamento, podemos ver claramente que hay dos oficios puestos por Dios en la Iglesia para gobernar y servir al pueblo. Esos dos oficios son ancianos y diáconos. A los ancianos les pertenece el gobierno, gobernar, y a los diáconos el servicio. Aquí hay que hacer varias consideraciones. Primero, fundamento bíblico del anciano. ¿Quiénes son los ancianos según la Biblia? En el Nuevo Testamento los términos anciano, presbítero, obispo, episcopos y pastor describen un mismo oficio, pero con distinto énfasis y responsabilidades. En Hechos capítulo 20, verso 17 dice: enviando a Pablo, pues desde Mileto a Éfeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y en el verso 28 dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos. Aquí utiliza la segunda definición, que significa lo mismo que anciano, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Apacentar es el oficio del pastor. ¿Os dais cuenta cómo las tres palabras figuran en estos versículos? En las Sagradas Escrituras, por tanto, los términos anciano, obispo y pastor no describen oficios distintos, sino una responsabilidad espiritual diferente. Por ejemplo, el anciano transmite madurez espiritual, enseña a madurar. El obispo tiene responsabilidad y supervisión, es el que supervisa, el vigilante. Y pastor es el que cuida y alimenta de la palabra al rebaño. Pero si observáis, las tres tienen el mismo enfoque y la misma, para lo que Dios los eligió, los instituyó, para que la iglesia de Jesucristo crezca y madure de una forma correcta.
Dios ha establecido un liderazgo plural donde nadie gobierna solo y todos sirven bajo la autoridad de Cristo, el príncipe de los pastores, como lo llama la Biblia. Cuando Cristo es la cabeza, los ancianos son siervos, no señores. ¿Entendéis? Otras referencias bíblicas la encontramos en Primera de Pedro, capítulo 5, a partir del verso 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y luego dice: apacentad, como mandato, la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, no como un negocio, vamos, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. La grey de Dios es una forma sencilla y bonita de referirse al pueblo de Dios, a la Iglesia, especialmente a los creyentes que forman precisamente a la Iglesia, porque la palabra grey significa rebaño. Por eso la palabra grey significa la Iglesia de Jesucristo, los creyentes que forman la Iglesia. Y en Tito capítulo 1, versículos del 5 al 8 vemos los requisitos que deben tener estos ancianos. Dice: por esta causa te dejé en Creta, le escribe Pablo a Tito, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y que tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Hoy en día se saltan muchos ministerios este tema. Eligen a ancianos con los hijos en rebeldía, y eso bíblicamente está mal. No deben, porque hay que hacerlo con imposición de mano, no deben imponerse las manos sobre ministerios que no anden en el orden que la palabra de Dios exige. Dice: porque es necesario, es una necesidad que el obispo, el pastor, el anciano sea irreprensible, que nadie tenga que decir nada de él, como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no vengativo, en otras palabras, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo y sobre todo dueño de sí mismo. El anciano no es un cargo honorífico, sino un llamamiento divino, y eso tenemos que saberlo y tenerlo en cuenta. Ese llamamiento es para servir y velar por las almas. Ahora, hay requisitos bíblicos para los ancianos. Las Escrituras ponen énfasis en los dones visibles, no en los dones visibles, sino en el carácter que ha sido probado. Hay unos requisitos que son morales y espirituales. Lo hemos leído y ahora los vamos a analizar. También en Primera de Timoteo, capítulo 3, versos del 1 al 7, también vemos los mismos requisitos. Dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. O sea, es bueno desear ser pastor, o ser ministro, ser anciano, pero es necesario que sea irreprensible, vuelve a repetir, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Cuando la palabra de Dios se repite es porque es algo importante, porque Dios quiere llamarnos la atención. Y por eso lo repite en Tito y lo repite a Timoteo. Repite: no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, de dinero fácil, por ejemplo, de jugar a la lotería, por poner un ejemplo sencillo que entendamos, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa. Una casa en desorden, la persona que habita esa casa no puede ser elegido como ministro, como anciano, si la casa está en completo desorden. Hay ministerios que los arruinan las mujeres,
y ministerios de mujeres que los arruinan los hombres porque no hay coherencia en esa familia. Y es una pena que ocurra eso, pero es una realidad hoy palpable en las iglesias. Hombres capacitados, hombres estudiosos de la Biblia, hombres capacitados para enseñar, ven su ministerio roto, tirado, por culpa de la mujer, o viceversa. O testimonios que no concuerdan con lo que se predica. Repito, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. No se puede elegir a cualquiera, no se puede imponer las manos a cualquiera para dedicarlos al ministerio. Porque añade, el verso 5 dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Es imposible. Luego añade, no un neófito, o sea, un recién convertido o una persona que no ha sido discipulada, aunque esté yendo 20 años a la iglesia, no quiere aprender, no viene a la escuela bíblica, esa persona es un neófito aunque lleve 20 años en la iglesia, porque no ha aprendido. Para que no se envanezca y caiga en la condenación del diablo. También, por último, es necesario que tenga buen testimonio de los de fuera. A veces tenemos buen testimonio dentro en la iglesia, nos vemos todos muy guapos, todos muy buenos, con la Biblia bajo el brazo. Pero luego tenemos que ser igual de cara a los de afuera, a la gente inconversa, a nuestros vecinos, compañeros de trabajo, compañeros de instituto. Para que no caiga el evangelio en descrédito y en lazo del diablo. Esta palabra, como hemos visto, no comienza hablando de dones, sino de vida, de cómo debemos vivir. Un anciano debe ser irrepresible, sin acusaciones fundadas. Marido de una sola mujer, esto no implica solamente estar casado, sino ser fiel. Que a veces estamos casados pero no somos fieles. Pero aquí implica fidelidad moral y familiar. Sobrio, prudente, dueño de sí. Debe ser gobernante de su casa. Antes de cuidar el rebaño de Dios, debe de cuidar de su hogar. ¿Qué es simbología? El hogar es una simbología pequeña de la iglesia. Depende cómo se gobierne nuestro hogar, podremos estar capacitados para gobernar, para que Dios nos dé el gobierno de la iglesia. Por eso, antes de cuidar la iglesia, debemos ser ejemplo y gobernar bien nuestra casa. La Escritura también dice claramente, no debe ser violento ni pendenciero. ¿Sabes lo que significa pendenciero? Revanchista. Tú me las has hecho, tú me las pagas. No debe amar el dinero, y menos el dinero fácil. Amable, debe ser justo, piadoso, amoroso. Debe ser, en definitiva, un ejemplo para la congregación si quieres ser anciano, si quieres ser pastor o quieres ser obispo. El anciano, el pastor, el obispo no se impone por la fuerza, sino que guía con mansedumbre y es reconocido por la iglesia. No hace falta que diga yo soy el pastor, la iglesia lo reconoce. La autoridad espiritual se debe ejercer con ternura, pero también con firmeza. No con dureza, pero sí firmes. A veces, por no herir o porque la gente no se enfade, actuamos con ternura, pero solamente con ternura. Y no somos firmes en aplicar lo que Dios dice que apliquemos. Por eso la mayor prueba, yo lo he dicho siempre, la mayor prueba de amor de Dios es cuando nos disciplina, cuando nos corrige. Que la corrección y la disciplina no es para tirar a nadie al suelo, sino para levantarlo porque ha caído. Un pastor no nos gusta poner a la gente en disciplina porque la amamos a la gente, aunque ellos piensen que no. Y el que no acepta la disciplina no acepta el orden de Dios. Dios no busca perfección,
pero sí busca integridad, que seamos de una pieza, de un mismo sentir, que no tengamos doble ánimo, que hoy pensemos una cosa y mañana la contraria. El carácter del anciano es un sermón silencioso que la Iglesia debe escuchar todos los días, no solamente los domingos. No sé si entendéis lo que estoy diciendo. Ancianos, pastores, según el corazón de Dios. Un pastor tiene que tener corazón de padre. Lo mismo que Dios es nuestro Padre, es nuestro Dios y le debemos honra, respeto, aceptar su gobierno, su soberanía, su autoridad. Pero también es nuestro Padre. Podemos buscarlo. A veces queremos que Dios sea solamente nuestro Padre, pero no queremos que sea nuestro Rey, aquel que gobierne nuestra vida, porque la vida la queremos gobernar nosotros. Y la vida cristiana no funciona así. Dios es Dios, y Dios es Rey, y Dios gobierna. Luego es nuestro Padre también. Por eso yo suelo poner el ejemplo de hoy en día, se habla mucho de que los hijos son amigos de los padres. No estoy en contra de que un hijo sea amigo del padre, ni el padre sea amigo del hijo, pero sin dejar de ser padre. Primero padre, y después amigo. Y al padre se le debe honra, respeto, obediencia. Y el amigo te da consejos y te lleva por el buen camino, pero sin dejar de ser padre. A veces muchos dejan de ser padres para declinar su responsabilidad. Y eso en el orden de Dios no funciona así. Si alguno anhela obispado, pastorado o anciano, buena obra desea, dice el apóstol. La Iglesia no es una empresa, tampoco es un club social, ni una organización humana. Es el rebaño de Dios. Y Dios en su sabiduría ha provisto pastores y ancianos para el cuidado espiritual de su Iglesia, de su pueblo. Hoy más que nunca necesitamos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios. No líderes carismáticos sin carácter. Un líder carismático es atractivo, pero sin rasgos que demuestren su verdadera naturaleza. O sea, hipócritas que aparentan lo que realmente no son. Sino Dios desea siervos que tiemblen ante la palabra de Dios. Una iglesia sana no se sostiene por programas, sino por un ministerio de liderazgo en el orden de Dios. Luego están los requisitos doctrinales. Tito capítulo 1, verso 9 dice, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. ¿Por quién? Por el propio Jesucristo. Para que también pueda exhortar con sana enseñanza y no con las doctrinas falsas e ideologías modernas y convencer a los que contradicen. Para esto es necesario conocer la palabra de Dios. Si desconoces la palabra de Dios no podrás enseñarla. Si desconoces la palabra de Dios no vas a convencer a nadie cuando te planteen algo que te contradiga lo que tú crees. Si no estás bien instruido, no vas a saber responder. Debes ser capaz de exhortar y refutar, o sea, rechazar el error y la doctrina falsa. Tiene que estar capacitado para confrontar el error de la doctrina falsa. El anciano debe retener la palabra fiel, firme en la sana doctrina que enseñó Jesús a sus discípulos y que fue transmitida de generación en generación. Y muchos la han tergiversado. Debe ser capaz de enseñar y hacerlo con claridad, que se entienda. A veces algunos enseñan con palabras de estas súper raras que la gente le da la clase y se van que no han entendido nada. Debe ser una enseñanza clara, que se entienda. Debe proteger a la Iglesia del error y de las falsas doctrinas. Yo me dedico, una de mis funciones más importantes es esa. Hay muchas doctrinas falsas y no quiero que seáis engañados, por eso insisto tanto en la necesidad del discipulado,
la necesidad de ir a la escuela bíblica y me pongo mal de no ver a la gente joven, a los que anhelan discipulado, o anhelan obispado, o anhelan pastorado y no se ven por la escuela bíblica. Y la Iglesia debe seguir y va a seguir, porque Dios, si no levanta a los jóvenes, levantará a otros que surjan, que vengan de improviso, y que el Señor dirá: estos no han querido, llevan un tiempo y no han querido, pues ahora voy a levantar a otros, pero la obra va a seguir. Yo lo tengo claro. El que anhela y desea ser anciano, busca aprender y ser discipulado, para no ser engañado y arrastrado por las falsas doctrinas. El amor sin verdad engaña, y la verdad sin amor hace daño. El anciano bíblico sostiene ambas cosas. Una iglesia sin doctrina, sin una sana doctrina, es un rebaño que no está protegido. Un anciano que no ama la verdad bíblica pone en peligro a la iglesia. Luego están los requisitos de madurez y un llamado aprobado. También en 1 Timoteo capítulo 3, verso 6, volvemos a ese versículo: no un neófito, ahora lo vamos a desarrollar, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No se debe designar o aprobar a un recién convertido o a alguien sin haber sido discipulado, porque debe ser probado en la fe y en el servicio. La Iglesia debe ver su fe y su servicio a los demás. La palabra de Dios nos exhorta a no ordenar a estos ministerios apresuradamente, con prisas. El tiempo prueba el corazón. El llamado verdadero se confirma con la fidelidad diaria. Se ve, la Iglesia debe ver. Y entonces no hará falta que diga: yo voy a dirigir, yo voy a hacer esto, yo voy a ser pastor. No hará falta, porque la Iglesia lo va a ver, lo va a reconocer. La prisa en la elección y en la dedicación de ancianos suele traer dolor al pueblo de Dios, a la Iglesia. La madurez espiritual se demuestra con constancia, humildad y fruto. Ver a lo largo del tiempo. El anciano y su relación con los demás. 1 Timoteo 3:3 dice: no dado al vino, no un borrachín, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, no avaricioso. El apóstol Pablo nos recuerda que quien sirve en la obra del Señor debe mostrar un corazón que ha sido o que es gobernado por el Espíritu Santo y no por los impulsos humanos o las emociones. No dominado por ningún exceso, sea de lo que sea, ni por la violencia, ni por el afán del dinero, sino marcado por la templanza, la mansedumbre, el dominio propio. Podríamos decir que el anciano no se mide por la fuerza de su voz, sino por la paz de su alma. Dios no busca personas perfectas, sino corazones que se rindan a Él, capaces de vivir con equilibrio, de tratar a otros con respeto y de confiar más en la provisión divina que en la seguridad material, que a veces le damos la vuelta a esto. Confiamos más en lo material que en la protección divina, y no es el orden es al revés. Debemos confiar plenamente en que Dios nos provee y luego nos da la seguridad material Él mismo. Ocúpate del reino de Dios y de las necesidades, déjalo en mis manos, nos dice el Señor. Cuando el carácter está bajo el señorío de Cristo, la vida se convierte en un testimonio silencioso, pero poderoso. Y ese testimonio, más que cualquier palabra, edifica a la Iglesia y glorifica a Dios, por tanto. El proceso bíblico de la ordenación de ancianos. Primero hay un reconocimiento del llamado.
La ordenación es el reconocimiento, no es promoción. No hay que promocionarse como hacen los políticos, ¿verdad? Dando mítines para que los elijan. No, aquí no funciona así. No crea, el reconocimiento no crea el ministro. No eleva, no ensalza a la persona. Reconoce lo que Dios ya ha hecho en esa persona. ¿Estáis comprendiendo? Es un acto solemne de la oración, la dependencia y la comunión que tengamos con Dios. La Iglesia no exalta a hombres ni mujeres, reconoce siervos. Siervo es aquel que sirve desinteresadamente. El llamado al ancianato nace de Dios, se confirma por la Iglesia y se evidencia en el carácter y en el servicio. La consecuencia. Nadie se autoimpone como anciano. Es la Iglesia quien discierne lo que Dios ya ha decidido. Luego viene la evaluación y la prueba. Aquellos que opten al ministerio tienen que estar un tiempo a prueba. Hay que observar su vida. Un examen doctrinal, a ver qué enseñanza tiene. Y sobre todo también un testimonio público. Cómo lo ven sus vecinos, sus compañeros de trabajo. En 1 Timoteo 5:22, como ya vimos, dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. La prisa en imponer manos para ordenar suele traer problemas espirituales, personales y a la Iglesia. Ordenación mediante oración debe ser, para ordenar a alguien debe haber un tiempo, un periodo de oración, de ayuno, acompañando a la oración y realizado por otros ministerios. La imposición de mano tiene que ser no por cualquier persona de la congregación, sino por otros pastores, otros obispos, otros presbíteros que se llaman también. Hay un texto clave que está en Hechos capítulo 14, verso 23. Dice: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron, los enviaron al Señor en quien habían creído. Y en 1 Timoteo 4:14 dice Pablo: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La ordenación no concede autoridad nueva, sino que reconoce públicamente un ministerio ya ejercitado fielmente en el periodo de prueba. ¿Estáis entendiendo? A través de ese tiempo de prueba que tiene que estar esa persona que desee esa cosa buena que es el ministerio, debe ser un reconocimiento de la Iglesia al ver que ha sido fiel en ese periodo de prueba. La actitud correcta del anciano. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. La promesa de Dios son infalibles, ¿verdad? Se cumple cuando nosotros cumplimos nuestra parte. El anciano sirve no por obligación, sino lo hace voluntariamente. Tampoco lo hace por ganar un sueldo. El sueldo es el salario que recibe la persona que trabaja, pero no debe enfocar su vida en ganar dinero. No como señor sobre la Iglesia, sino con humildad y servicio. Y sobre todo como ejemplo del rebaño. Y luego se espera la recompensa del Señor, no ninguna recompensa de los hombres, sino del príncipe, nada más y nada menos, de los pastores de Cristo. El liderazgo público siempre apunta a Cristo.
el liderazgo bíblico se ejerce de rodillas antes que desde un trono. La Iglesia necesita ancianos piadosos más que talentosos. Hombres que amen a Cristo. Hombres que amen la palabra de Dios, hombres o mujeres, que amen la Iglesia. Cuando los ancianos caminan en temor de Dios, la Iglesia camina en salud espiritual. Por eso una aplicación para la Iglesia de hoy, la Iglesia debe orar cada día por nuestros ancianos, respetar su labor, su trabajo, imitar su fe y examinar nuestras propias vidas, que a veces juzgamos a los demás y no nos examinamos a nosotros. Una Iglesia madura apoya a sus pastores y camina unida en la verdad. Debemos orar para que Dios nos conceda ancianos. Yo lo estoy orando porque yo quisiera ya formar el consejo auténtico y real en esta congregación. Por eso debemos orar y pedirle al Señor que nos conceda ancianos que amen a Cristo de verdad, que no quieran solamente figurar, que amen la palabra de Dios por encima de todo y que amen a la Iglesia, al cuerpo de Cristo. La Iglesia debe responder con obediencia, oración y gratitud. Y ya para terminar, en resumen, decir que la imposición de manos es una parte esencial de un cuerpo en funcionamiento, recibiendo vida de Jesús, que es la cabeza, y liberando e impartiendo esa vida por esa imposición de manos. El poder de Cristo resucitado para sanar, para ministrar o para dar bendición reside en la vida de todo discípulo de Jesús que esté lleno del Espíritu Santo, y en especial en el ministerio escogido por Dios. Ese poder es liberado por la imposición de manos. Ahora, aplicaciones y enseñanzas prácticas para concluir. Primero, hay una corriente de vida, de energía, de poder divino cuando imponemos manos en alguien con fe, tanto en el que recibe como en el que impone las manos. Si se vive en obediencia a Dios, no deberíamos tener miedo de ningún mal que nos sea impartido por la imposición de manos. ¿Estáis entendiendo? A veces dudan. Tenemos que saber también quién nos impone las manos. Cuando alguien vaya, o invitamos a alguien a predicar o a venir a la congregación y esa persona quiere imponer las manos, tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos muestre si debemos dejar que esa persona nos imponga las manos. Porque nos puede transmitir algo que no pueda ser bueno, porque no es la apariencia, sino la realidad de la vida de cada siervo, y el Espíritu Santo, que lo tenemos todo, nos lo va a mostrar. Y si esa persona te muestra el Señor que no debe imponerte las manos, no permitas que te las imponga. ¿Estáis entendiendo lo que estoy diciendo? Para recibir algo de Dios también se requiere fe. Al servir a Dios y dar a los demás por medios tales como la imposición de manos, entonces recibiremos más de Dios para habilitarnos, para servir y darnos a los demás. Y por último, Dios quiere poner su llamamiento en la vida de mucha gente y lo hace habilitando a través de la imposición de manos. Habilita el llamamiento para que el cuerpo de Cristo crezca y sea edificado. Amén. Bien, pues aquí acabamos la lección sobre la imposición de manos. Que Dios les bendiga. La semana que viene comenzaremos otra nueva lección.